Solicito a la secretaria informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 111 senadores y senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 6 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se proponen las normas para el análisis del sexto informe de gobierno. Solicito a la secretaria dé lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Primero, el Senado de la República acuerda celebrar las siguientes reuniones con servidores públicos para el análisis del sexto informe de gobierno del presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, conforme al siguiente calendario. Política exterior, jueves 13 de septiembre a las 12 horas. Política social, martes 18 de septiembre a las 17 horas. Política económica, miércoles 19 de septiembre a las 17 horas. Política interior, jueves 20 de septiembre a las 17 horas. Segundo, para el análisis de la política exterior, se invita a la canciller Patricia Espinosa Cantellano ante el Pleno del Senado de la República. Tercero, para el análisis de la política social, se invita a los siguientes servidores públicos. Secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra. Secretario de Salud, maestro Salomón. Y secretario de Educación Pública, doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Cuarto, para el análisis de la política económica se invita a los siguientes servidores públicos. Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Mid. Secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari García de Alba. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda. Secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez Jácome. Secretaría de Energía, licenciado Jordi Herrera Flores. Quinto, para el análisis de la política interior se invita a los siguientes servidores públicos. Secretario de Gobernación, doctor Alejandro Proire Romero. Secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna. Procuradora General de la República, maestra Marisela Morales Ibáñez. Sexto, en cada reunión habrá una intervención inicial de los servidores públicos asistentes hasta por 15 minutos por cada uno de ellos. Una primera ronda de oradores de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos en el siguiente orden. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente se realizará una segunda ronda de 10 intervenciones de pregunta, respuesta, comentario en el siguiente orden. Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La mecánica de las rondas de pregunta, respuesta, comentario será la siguiente. Los senadores tendrán hasta 3 minutos para formular sus preguntas. Los servidores públicos dispondrán de hasta 4 minutos para responder cada planteamiento de forma inmediata.
Los senadores tendrán hasta 2 minutos para formular su comentario. Séptimo, a las reuniones podrán asistir todos los senadores interesados en los temas a tratar y a través de las coordinaciones de los grupos parlamentarios se definirá su participación en las mismas. Octavo, las reuniones se celebrarán en el piso 14 de la Torre de Comisiones del recinto del Senado de la República. Sitio de Reforma 135. Noveno, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Senadores remitirá al presidente de la República las versiones estenográficas de las reuniones en las que se analice el sexto informe de gobierno. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a los 6 días del mes de septiembre del año 2012. Junta de Coordinación Política, senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es todo, señor presidente. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores, consulte a la Asamblea si se está de acuerdo en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Ya está votado. Aprobado el acuerdo por el que se establecen las normas. Sonido en el escaño del senador Escudero. Gracias, señor presidente. Presidente, solicitarle, o si bien hemos recibido el sexto informe de gobierno, no hemos recibido los cuadernillos donde está la información a detalle. Quisiera pedirle a usted, si fuera tan amable, si pudiera hablar con el gobierno federal para que nos hicieran llegar ya los cuadernillos a detalle, porque el día de hoy no los tenemos. Hay algunas secretarías que ya los están subiendo a su página de internet, pero yo quisiera pedirle eso. Muchas gracias. Gracias, senador. Según me informan, el informe completo con sus anexos se distribuyó desde el sábado y hoy empiezan a circularse los informes correspondientes a cada una de las dependencias. Le voy a pedir a la mesa directiva que pongamos especial atención en que llegue lo más oportunamente posible el material completo a todos ustedes. Gracias, senador. Muy bien. Aprobado el acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del sexto informe de gobierno. La Presidencia emitirá las invitaciones correspondientes a los servidores públicos que señale el acuerdo. Y en virtud de que no se han conformado las comisiones a las que correspondería la conducción de las reuniones a las que hace referencia el acuerdo que aprobamos, esta mesa directiva, a través de los señores vicepresidentes, estará atenta a llevar la coordinación de las actividades para desahogar las comparecencias que el acuerdo contiene. Siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuestas de nombramientos de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años, a favor de los ciudadanos Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, San Juana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Piso y Javier Ramírez Jacintos. Gracias. Se tiene por recibida la documentación descrita y se asigna turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Informo a la Asamblea que en tanto se conforman las comisiones, los asuntos que se les turnen se conservarán en poder de esta mesa directiva. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió el informe de labores 2011 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se remite en su momento a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el que se comunica la emisión del bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Enrique Peña Nieto. Esta Asamblea
ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un acuerdo por el que se designa a los consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El acuerdo de la colegisladora está publicado en la Gaceta. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona diversos artículos constitucionales. Le corresponde el uso de la palabra hasta por 10 minutos, señor senador. Muchas gracias, ciudadano presidente. Señoras senadoras, señores senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acceso a la información. Esta iniciativa involucra diversas disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 6, 16, 29, 73 y 76, entre otras más disposiciones. Esta iniciativa tiene como objetivos, en lo fundamental, superar la heterogeneidad de las leyes en materia de transparencias que existen en el país, así como las vigentes respecto al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Se busca con esta resolver la inequidad de las condiciones en que se desarrolla el ejercicio de estos derechos a lo largo del territorio nacional, donde hay una profunda diferenciación entre las distintas entidades de la República y el ordenamiento federal, así como eliminar la inequidad marcada por la diferencia en las capacidades institucionales en los órganos encargados de garantizar estos derechos para que puedan cumplir con sus responsabilidades. En esta iniciativa proponemos otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto a nivel federal como en las distintas entidades federativas, dotándolos de personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia en sus decisiones y funcionamiento. La misma iniciativa plantea crear el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un órgano garante en el nivel federal, el cual será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales, para emitir recomendaciones y apercibimientos y para resolver los procedimientos que se interpongan en contra de actos o omisiones provenientes de cualquier autoridad pública, incluidas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal y violenten el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales de los ciudadanos. Con esta iniciativa planteamos expedir una Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde se establezcan las disposiciones mínimas para cumplir con los principios y bases instituidos en los artículos 6 y 16 de la Constitución mexicana, que deberán ser observadas por la Federación y las entidades federativas, las cuales deberán adecuar su legislación respectiva. En esta iniciativa, de manera especial, buscamos definir con claridad a los sujetos obligados para proporcionar la información y cumplir con las leyes de acceso a la información y protección de datos personales, estableciendo que los sujetos obligados será toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Tanto los sindicatos u organizaciones civiles y sociales como los partidos políticos. Se trata de transparentar los recursos que reciben los partidos, tanto públicos como privados,
como los recursos públicos que reciben algunas organizaciones sindicales, organizaciones civiles y fideicomisos. Con esta iniciativa buscamos dotar de facultades al Consejo Federal para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados, de la República y del Distrito Federal a solicitud de los ciudadanos, sin afectar su derecho de amparo. Las resoluciones de este Consejo deberán ser ejecutadas por el órgano garante de la entidad federativa, el cual aplicará las medidas correctivas que sean procedentes. El Consejo contará con facultades para instituir que las resoluciones emitidas por este sean definitivas e inatacables para los sujetos obligados, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su propia naturaleza jurídica, y solo podrán ser impugnadas por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales ante el Poder Judicial de la Federación. El Consejo Federal se integrará por un órgano colegiado de dirección de 7 miembros, designados por el voto de las 2/3 partes del Senado de la República, favoreciendo la equidad de género y previendo el relevo escalonado de sus integrantes. Los consejeros durarán en su cargo 7 años sin posibilidad de reelección. El Consejo, además, podrá interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano sobre la materia, estableciendo además la facultad de los órganos de las entidades federativas para hacer lo propio en el ámbito local. En este sentido, y de esta manera, las facultades del Consejo Federal deberán replicarse en todos los órganos garantes de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, de modo tal de que con esta iniciativa estamos convencidos de que se eliminará la discrecionalidad que prevalece actualmente en distintos ámbitos de la autoridad y se garantizará a los ciudadanos el acceso a toda información pública. Finalmente, ciudadano presidente, quisiera solicitar a usted incorporar una fe de ratas en el artículo 2º transitorio, la cual he entregado ya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para sustituir la palabra emitir por la palabra adecuar respecto a las actualizaciones que requieren las legislaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Con todo gusto, señor senador Alejandro Encinas. Pido a la Secretaría que tome nota de esta modificación que presenta el señor senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, presidente, por su atención. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. En el apartado de proposiciones se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Rufo Appel, a nombre propio y de los senadores Francisco Salvador López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Burques Valenzuela y Rosa Adriana Díaz Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable. Tiene el uso de la palabra el señor senador Ernesto Rufo, hasta por 5 minutos. Gracias. Señoras senadoras, señores senadores, presidente de la mesa directiva, seré breve. Vengo a solicitar punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política para instituir la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable. Lo anterior en razón a la coincidencia en el diagnóstico de la actividad
por los compañeros que me acompañan en esta solicitud y muchos más que coinciden en esta necesidad, que me lo hacen manifiesto en los últimos momentos. Hemos traído a la pesca de la seca a la meca desde la desaparición de la Secretaría de Pesca en 1994, y su enfoque se ha dispersado. Representa casi el 1% del Producto Interno Bruto y necesitamos consolidar su sustentabilidad en todos los sentidos. Habría que desprender esta nueva comisión de la existente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Con todo respeto, les invito a que suscriban este punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor senador Ernesto Rufo Appel. ¿Para qué asunto, señor senador Emilio Gamboa? Sonido a la curul al escaño del señor senador Emilio Gamboa. Señor presidente, para pedirle, si no tiene inconveniente el senador Rufo, que la fracción parlamentaria del PRI se sume a esta iniciativa. Gracias, señor senador. Señor senador Ernesto Rufo Appel, ¿acepta usted la propuesta que ha hecho el señor senador Emilio Gamboa Patrón? Aceptada, pido a la Secretaría que tome nota de esta adhesión. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Se concede el uso de la palabra al senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los senadores Adolfo Romero Lainas, Eviel Pérez Magaña y Roberto Gil Suárez, para presentar punto de acuerdo que exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a tomar previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo. Tiene el uso de la palabra el señor senador Ángel Benjamín, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Hablo también, al presentar este punto de acuerdo, en nombre de la senadora Martelena García Gómez de Nayarit, con origen en el estado de Oaxaca, y del compañero José Ascensión Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI. Y esta primera propuesta legislativa que vengo a presentar en esta tribuna de esta 62ª legislatura reviste, desde nuestro punto de vista, compañeras, compañeros senadores, un interés de urgencia y nacional. Tiene que ver el hecho de que lo hayamos suscrito legisladores de Oaxaca, de varias fracciones parlamentarias. Desde mi punto de vista, y lo quiero subrayar, es una prueba de la alta responsabilidad que nos ha sido conferida. Esa responsabilidad está por encima, y lo estamos demostrando, de cualquier sesgo partidista, fobias o indiferencia. El desarrollo de Oaxaca, así lo estamos planteando, no merece obstáculo alguno. En este sentido, el punto de acuerdo representa una oportunidad de elevar ante esta soberanía la voz de los oaxaqueños inconformes por los recientes acontecimientos en el istmo de Tehuantepec, y a la par de la inconformidad exigir a los servidores públicos que forman la Administración Pública Federal la rendición de cuentas, fundamental para consolidar certidumbre jurídica y social. Así pues, expreso la preocupación de los ciudadanos oaxaqueños por los hechos ocurridos en las playas del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca, cuando se hundió una monoboya de Petróleos Mexicanos, provocando un derramamiento de petróleo. Siniestro que ha extendido la mancha y contaminación del hidrocarburo a las playas de Salina del Marqués, a las playas de Brasil, Brasilillo, Azul, Punta Conejo, La Escondida, Playa Cangrejo y Chipegua, ubicadas todas en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Para todos los que suscribimos este punto de acuerdo,
y de manera particular para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comprende que la actividad petrolera ha sido la fuente más importante de recursos para nuestro país. No obstante, también señalamos ha sido causa de las tragedias y desastres ecológicos más lamentables. Los accidentes originados por la extracción del químico han dejado severas huellas en nuestro ambiente, toda vez que estos derrames de crudo contaminan la biodiversidad de suelos, mares y afluentes, además de causar daños económicos y sociales a las comunidades colindantes. Cabe recordar que hasta el día de hoy el Golfo de México conserva las huellas del desastre petrolero del año 2010. Esto sin contar los daños ocasionados por incidentes reiterados en los estados de Veracruz, Tabasco, Querétaro, también en San Agustín, Tlaxiaco, Hidalgo, en Guaymas, Sonora, en Puebla y en muchos otros estados más. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, debemos aceptar que Petróleos Mexicanos ha venido demostrando impericia, incapacidad y particularmente nula eficacia ante las emergencias ambientales derivadas de derrames de petróleo, gasolina y diésel que se han generado en los últimos años. Conductas que se repitieron el pasado 11 de agosto en el istmo de Tehuantepec, cuando una monoboya regó 18,000 litros de petróleo crudo al mar, contaminando por lo menos 17 playas. Además del accidente, este hecho toma magnitudes graves cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha acusado a Pemex de negligencia y ocultamiento de información, pues la paraestatal dio aviso 11 días después del siniestro y en el que desafortunadamente han muerto tortugas golfinas y por supuesto y de manera particular ha afectado fuentes de empleo y alimentación, particularmente del sector pesquero y camaronero. Aunado al anterior, Profepa ha emplazado a la empresa paraestatal para que en un plazo de 10 días contados a partir de las inspecciones limpien y descontaminen las playas. Es en este sentido que esta soberanía debe solicitarle al director de Pemex, apoyado en el marco jurídico que rige esta empresa, informe a esta máxima tribuna las causas del derrame químico, el tratamiento que se le ha dado a la emergencia y las acciones que se tomarán a fin de restituir el estado que guardaban las playas antes del derrame, los mecanismos, así como la política institucional para recuperar y restablecer el ecosistema dañado y las acciones que se aplicarán para reparar los daños patrimoniales y económicos causados a las playas oaxaqueñas. En consecuencia, y con esto concluyo, senador presidente, sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a fin de que tome provisiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo de petróleo crudo. Segundo, se solicita a la empresa paraestatal aplicar un programa de restauración y compensación ambiental en las playas del istmo de Tehuantepec afectadas por el derrame del químico. Asimismo, instale mesas de trabajo con empresarios y vecinos de las áreas afectadas que han sufrido perjuicio por el lamentable accidente, con el objeto de encontrar un mecanismo que solvente las pérdidas económicas. Y tercero, se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar una investigación exhaustiva que deslinde y finque responsabilidades ante la negligencia y retraso de la alarma por parte de los funcionarios de la terminal marítima de Pemex en Salina Cruz. Es cuanto, senador presidente. Se turna a la Comisión de Energía. Presidente, creo que nos vamos hasta la página 20. Dice que lo retiramos. Ya le habla ahí Romero de Champs. Senador Romero, sonido en el escaño, el senador Romero de Champs. Gracias, señor presidente. Con la atenta súplica que se amplíe el turno de esta solicitud a la Comisión de Hacienda, si fuera tan amable. Se concede el turno también a la Comisión de Hacienda. Gracias. Sonido en el escaño del senador
Disculpe, senador, todavía no los acabo Oscar de... Rosas. Oscar Rosas. Para preguntarles a mis compañeros legisladores que han presentado ese punto de acuerdo, si me permiten sumarme a su propuesta. Les consultamos para que quede así registrado, senador. Senador Benjamín Robles, piden sumarse a la propuesta que acaba usted de presentar. De acuerdo, senador presidente. Gracias. Listo, senador Rosas, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo sobre los derechos fundamentales de los presos en cárceles de México. El tiempo máximo en tribuna para presentar su proposición es de 5 minutos, según lo dispone el artículo 76 del reglamento del Senado. Perdone, lo retiró de última hora. Con su venia, señor presidente, senadores, senadoras, quiero compartir con ustedes la preocupación sobre lo que ha estado sucediendo y aconteciendo en las cárceles de este país, en estos centros penitenciarios que han ido perdiendo su objetivo, el de readaptar, reinsertar a aquellos seres humanos, aquellas personas que cometieron algún delito y que hoy se está perdiendo este propósito y este objetivo, derivado del hacinamiento, de la incapacidad que está mostrando el gobierno para poder atender este problema, que lejos de readaptarlos, los está desadaptando, y que es en estos centros penitenciarios donde se están cometiendo abusos, donde se está cometiendo violación a los derechos humanos y donde salen lastimados aquellos que logran salir o salen predispuestos aquellos que inclusive están en estos lugares no purgando ya alguna sentencia, sino están siendo sujetos a lo mejor de un proceso. Por eso hoy quiero compartirles y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19, párrafo séptimo dice: todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Sin embargo, en todos los penales de la República Mexicana, el artículo antes mencionado no se cumple cabalmente. Las autoridades encargadas de brindar seguridad a los reos terminan por convertirse en los principales impulsores de estos abusos. En teoría, el encarcelamiento de una persona debe de impedir únicamente el libre tránsito o movilidad. Sin embargo, en la práctica, en la prisión misma se atenta contra numerosos derechos fundamentales como son seguridad, salud, dignidad. Las cárceles en este país son espacios propios para que se cometan atentados contra la dignidad humana, pues en ellos se presentan innumerables y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales como son tortura, tratos crueles, degradantes, además de homicidios. En México existen 429 centros penitenciarios, de los cuales existe sobrepoblación en 212 de ellos, y en algunos casos esta es superior al 200%
y este es uno de los principales factores que propician este tipo de abusos. Además, presenta agravantes que hacen de las cárceles mexicanas una auténtica bomba de tiempo para la estabilidad social y política de la nación. 2/3 partes de la población está compuesta por jóvenes entre los 18 y 34 años que en otro sistema social estarían en la escuela o en la fábrica y no en una penitenciaría. 2/3 partes son reos que aún no reciben sentencia. Conviven reos peligrosos del orden federal con reos del orden común, lo que frustra la rehabilitación de los segundos. Por si fuera poco, el fenómeno del autogobierno ha expropiado al Estado el control real de los penales. Las organizaciones no gubernamentales especialistas en temas de derechos humanos manifiestan una gran preocupación por las condiciones indignas, denigrantes en que vive la mayoría de las personas en esta situación de detención. Académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México indicaron que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantice los derechos de las personas privadas de su libertad. Señor orador, se ha terminado su tiempo, le suplico termine su argumento. Gracias, presidente. El punto de acuerdo que estoy sometiendo es, primero, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Gobernación entregue a esta soberanía un informe pormenorizado de los mecanismos utilizados por los centros penitenciarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los internos en condiciones de detención, para atender las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales que implementen mecanismos en todo el sistema federal penitenciario y que aseguren que los derechos humanos de los convictos y de aquellos que siguen en proceso se cumplan a cabalidad, tal y como lo establece la Constitución y el reglamento de los centros federales y de readaptación social. Y tercero, se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales que en el ámbito de sus atribuciones, en un plazo no mayor de 60 días, envíe un informe pormenorizado con la capacidad total de presos por cada centro de readaptación social, así como la población con lo que en la actualidad cuenten. Gracias, señor presidente. Su unido en el escaño el senador Lozano. Señor presidente, solamente para solicitarle al senador Monreal si está de acuerdo en que yo me sume a esta petición que hace, nada más con un añadido, que esta información que se está solicitando sea también para las autoridades locales, que es donde más se presentan los casos de violaciones a derechos humanos en los penales, que es donde se dan las fugas mayoritariamente de los reos, porque a nivel federal no ha habido una sola fuga de reos federales. Y por cierto, solamente para aclarar, que para cuando concluya el gobierno del presidente Calderón ya no habrá un solo reo federal Senador Lozano, yo le pediría que estos comentarios y añadidos se expresen en la comisión dictaminadora correspondiente. Le agradezco. Muchas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Sansores. ¿Con qué objeto, senadora? Nada más para solicitarle al senador Monreal me permita adherirme a su propuesta. Gracias. Senador Monreal, tiene usted varias adiciones a su propuesta. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos. El tiempo máximo en tribuna para presentar su proposición, señor senador, es de 5 minutos, como lo marca el artículo 76 del reglamento del Senado.
Con su permiso, ciudadano presidente. En el viejo anecdotario de la política mexicana se dice que un gobernador llegó en su primer día de trabajo y abrió el cajón de su escritorio y se halló 100 pesos. Entonces le habla al exgobernador que iba saliendo y le dice: oye, vale, pues ya ni la haces, hombre, nomás me dejaste 100 pesos. Y el otro le contestó: pues ¿dónde que no los vi? Hoy muchos gobernadores, si encontraran esos 100 pesos en el cajón, creo que se sentirían felices, porque lamentablemente, hoy lo que encuentran en ese cajón es una gran cantidad de pasivos, de deuda que le están dejando sus antecesores. Pongo un ejemplo, y puedo poner muchos, pero voy a hablar de 4 en particular. Por ejemplo, en el año 2006, el Estado de Nuevo León debía 16,000 millones de pesos. 6 años después, debe 22,000 millones de pesos más, debe 38,000 millones de pesos al año pasado y 40,000 millones de pesos al día de hoy. El Estado de Quintana Roo debía en el año 2006 1,880 millones y hoy debe 13,800 millones de pesos. El Estado de Veracruz debía 5,000 millones, hoy, 6 años después, debe 27,938 millones. Y no hablemos de Coahuila, famoso Coahuila, por cierto, por el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En el año 2009, Coahuila tenía una deuda de 1,500 millones. Al día de hoy, Coahuila debe 36,509 millones de pesos. Pero esa es la información que se tiene en la Secretaría de Hacienda. Hay mucha información sobre pasivos que tienen los estados que no han sido reportados, que ni siquiera los tienen como deuda, los tienen como compromisos contraídos con entidades financieras a pagarse en determinado tiempo y por lo tanto no lo califican como deuda pública. Es necesario que las entidades federativas informen a la Cámara de Senadores cuál es la situación real de la deuda que tienen actualmente para poder procesar una de las iniciativas preferentes que ha enviado el presidente de la República con el objeto de que se dictamine en 30 días. Ya pasaron 6 días, no se han creado las comisiones de Hacienda, no se han hecho los grupos de trabajo y creo que nos puede ganar el tiempo. Esta iniciativa, presentada por el presidente Felipe Calderón, tiene como objeto transparentar el total de la información que tienen los estados en materia de obra pública, en materia de nóminas, en materia de ingresos, en materia de egresos. Tiene el objetivo de que todos los ciudadanos, y así lo dice la iniciativa, que se publique en Internet dónde va a parar cada uno de los pesos que tienen los estados y los municipios, en qué lo aplicaron y cuando lo aplicaron, cuál fue el resultado de esa política pública. Tiene como objetivo que uniformemos la información de todas las entidades federativas y municipios, y cuando se diga deuda, se sepa que es un pasivo y no que es un compromiso financiero a largo plazo. Necesitamos también tener el respaldo documental en Internet de cada una de las acciones que hace el gobierno para que cualquier ciudadano lo pueda consultar. Y sobre todo, y creo que esto es algo muy importante por el ejemplo que acabamos de tener del gobierno de Veracruz, donde detuvieron a una persona con 20 millones de pesos en efectivo, la iniciativa persigue, para darle certeza a los pagos, que los pagos se hagan de forma electrónica. Es importante que municipios y estados empiecen a utilizar el sistema financiero y dejemos de lado esos pagos que pueden llegar a resultar tan sospechosos como ese que sucedió en
el vuelo donde detuvieron a un funcionario de Veracruz con 20 millones de pesos en efectivo. Y algo muy importante que tiene esta ley es que establece sanciones de 5 a 8 años a quien omita dolosamente no publicar esta información. Por eso exhorto a la mesa directiva para que declare que este punto de acuerdo sea debatido en esta sesión, que sea de obvia resolución, en virtud de que la iniciativa preferente se debe de concluir en 30 días naturales, así lo dice el artículo 71 Señor de la orador, Constitución. ha terminado su tiempo, le suplico termine su argumento. Termino, presidente, y lo someta a consideración de esta Asamblea para obtener la información tan necesaria de las entidades federativas que hoy están endeudadas. No digo más, aunque pudiera. Sonido en el escaño del senador Fayad. Para hacer un comentario y poderle realizar una pregunta al orador, si es que acepta contestar mi pregunta. En primer lugar, el comentario, presidente, es que se dieron aquí ejemplos senador, ¿me permite? muy importantes, pero le faltó ¿Me permite, ejemplo senador? que es el del gobierno. Senador, ¿me permite? Gracias. ¿Toma usted la pregunta, senador? Adelante, senador Fayad. Gracias, presidente. Señor diputado, cita usted muchos ejemplos en las entidades federativas y lo celebro, trae bastante información respecto de lo mismo, pero me parece que es muy parcial su apreciación, porque en sus datos y en su información no refleja algo tan importante como lo que es el crecimiento de la deuda del país por el gobierno federal actual, que tan solo en los primeros 4 años de esta administración ya representaba 54% más de la deuda. Lo que los gobiernos panistas han endeudado a este país supera en mucho la deuda de todas las entidades políticas del país, y eso no lo refleja. En segundo lugar, nos parece que el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, es un gran tema que mi partido, el Revolucionario Institucional, por supuesto que apoya. Sin embargo, también quiero decirle, no sé si usted lo conozca, diputado, que existe un pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe un Congreso local por cada entidad federativa. Y curiosamente, en las entidades que usted cita, diputado, había un Congreso donde había diputados que representaban a su partido, y si ellos desconocen la información que es pública porque se rinde cuentas ante los congresos locales, pues me parece que es una falta de interés sobre los asuntos. Creo que cada entidad federativa... Senador, me atrevo a suplicarle que formule su pregunta, si es tan amable. Sí, presidente, a cada entidad federativa se le reporta al Congreso, y quiero que le diga a usted si conoce cuál era la deuda de México hasta el año 2000. ¿Cuál fue la deuda al año 2006? ¿Y cómo deja Felipe Calderón Hinojosa? ¿Sabe usted ese dato? Dígaselo, por favor, a los señores senadores de esta legislatura. Muchas gracias, diputado. Gracias, señor senador. Mire, hay muchas falacias en los estados. El tema de que se esté buscando una reforma en una ley general, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es precisamente porque en los estados hay mucha simulación. Para nadie es un secreto que las entidades federativas a quien le informan es al Congreso local, y el Congreso local controla las auditorías superiores de los estados, o órganos estatales de fiscalización, o contadurías mayores de Hacienda. Sin embargo, estas, al ser controladas por una mayoría del mismo partido que los gobiernos estatales, pues obviamente fingen unas auditorías y solo las aplican en aquellos municipios en los que obviamente gobierna un partido distinto al de ellos. En segundo lugar, efectivamente los congresos estatales aprueban las deudas de los estados, como la aprueba el Congreso Federal, también en el caso del gobierno federal. Pero hay un caso en que ni siquiera lo aprobó el Congreso. Hay un caso
de un gobernador del Partido Revolucionario Institucional que falsificó los documentos del Congreso para engañar a la Secretaría de Hacienda, y ese gobernador lamentablemente fue presidente de su partido. Y con esa documentación falsa, por lo cual se le persigue en este momento por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, y además algunos de sus funcionarios de segundo nivel están prófugos. Además, y lo repito, algunos de los funcionarios de segundo nivel del Estado de Coahuila, donde el señor Moreira falsifica documentos para adquirir una deuda de 1.500 millones a 36,000 millones de pesos, siendo el Estado más endeudado del país, siendo el Estado que hoy por hoy está rebasando en un 300% sus participaciones federales. Considero, señor senador, que hay una gran ventaja entre la transparencia del gobierno federal y la que no existe en los estados. Usted puede consultar en la página de Hacienda del gobierno federal cuánto debe, cuánto debía y cuánto está solicitando de deuda si es que lo solicita, cosa que en este momento no podemos hacer con ninguna de las entidades federativas. No conocemos sus adeudos, no conocemos sus pasivos y, por supuesto, solo y en algunas ocasiones, como es el caso especial de Moreira, exgobernador de Coahuila de su partido, nos llegamos a dar cuenta de hasta delitos que se llegan a cometer en la administración pública con tal de seguir saqueando a esa entidad. Senador Fayad, me parece que la respuesta a una pregunta no da lugar a réplica y me permitiría, como ha sido solicitado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Secretaria, proceda con la votación económica, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Senadoras, senadores, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias, secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar en contra de la proposición se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, compañeros senadores y senadoras. Hablar de la deuda de los estados como una irresponsabilidad de los gobernadores. ¿De cuáles gobernadores? ¿De los gobernadores actuales? ¿De los gobernadores que dejan el cargo? ¿De algunos de los aquí presentes que han sido gobernadores? Creo que es temerario, es poco objetivo y es parcial esa posición. Tendríamos que ir a los orígenes reales de por qué los estados están endeudados. Y nos encontraríamos muchos temas. Nos encontraríamos temas como la educación, cuando hoy los estados no pueden hacer frente al tema educativo por el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica del ramo 33 que les es asignado, porque no pueden hacer frente a la gran cantidad de maestros federales y estatales y a los compromisos que tienen con ellos. Tendríamos que ir a los orígenes del gasto de salud. ¿Por qué
el FASA, el Fondo de Aportación a los Servicios de Salud, es insuficiente, el por qué los estados no pueden completar la aportación solidaria estatal para Seguro Popular, eso es ir a los orígenes. Tendríamos que ver por qué los estados no pueden dar sus paripasos para hacer la contraprestación a los recursos que en el presupuesto de egresos de la Federación les son asignados. Entonces, yo insisto, es temerario, es imparcial o es parcial, perdón, hablar de una irresponsabilidad. La deuda de los estados es una problemática estructural. Roma no se hizo en un día, la deuda no se hizo en un día. La deuda de los estados ha ido caminando paulatinamente. Y no solamente son los estados priistas quien tiene deuda, hay muchos otros estados que no la tienen reflejada como tal, que en base a su legislación estatal tienen asociaciones público-privadas, tienen otro tipo de compromisos que no aparece como deuda pública. Hablar de deuda pública no es hablar de malos manejos. Hablar de deuda pública también es hablar de que los estados vivieron una política de sumisión, una política en donde cada fin de año teníamos que recurrir a la Secretaría de Hacienda para que salvara al Estado para hacer frente a todos los compromisos que el Estado en muchos de los casos no generó. Habría que pensar, ¿por qué no en una nueva figura de federalismo hacendario, donde los estados realmente puedan hacer frente a muchos de los compromisos que tienen? Y esas es precisamente las propuestas que Enrique Peña Nieto, presidente electo, llevó a cabo. Revisar la deuda federal, porque no solamente los estados priistas están endeudados, la gran mayoría de los estados tiene deuda, la gran mayoría de los municipios del país no puede hacer frente a sus compromisos, no puede hacer frente a los pagos de seguro social, no puede hacer frente a los pagos de la Comisión Federal de Electricidad, no puede hacer frente a las descargas de agua ante la Comisión Nacional del Agua. Entonces tenemos que pensar realmente en una figura que incluya todo. El Partido Revolucionario Institucional está a favor de la transparencia. Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional están a favor de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción. Seremos los principales impulsores y garantes de ello. Es cuanto, señor presidente. Para hablar en pro de la proposición se concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario.